partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 8 de abril del año 2025. El título del editorial esta vez es el siguiente: Así es en todas partes. Me estoy refiriendo con esta expresión al país. ¿Y a qué aspecto específico me refiero? México ha sufrido un shock tremendo en las últimas 2, 3, 4 semanas quizá. Esto que sucedió en Jalisco, en un predio en el municipio de Teuchitlán, no tengo la menor idea qué quiere decir en el dialecto de algún pueblo originario ahí, pero es Teuchitlán. Por un lado, los colectivos de madres buscadoras insistiendo en que pues no protegieron ahí el asunto, etcétera, ya conoce usted eso. Y por otra parte, el gobierno intentando hasta la saciedad, desvirtuando o pretendiendo desvirtuar la realidad de que ahí mataban gente. Yo no sé si las invitaban a una piñata o a una pachanga o algo, pero era evidente pues que ahí reclutaban, mataban, destazaban, etcétera, etcétera. Creo que hoy este señor que lo sacan del sarcófago de tiempo en tiempo, Gertz Manero, dice, hay restos ahí que presumen o de exhumación o inhumación. Es decir, ahí hubo cosa tremenda, pues, en lo que se refiere a asesinatos, etc. El problema para este gobierno, con ese brutal descubrimiento, que ya era viejo, pero como siempre nuestras autoridades no cumplen con sus funciones, y nos estalló en la cara eso. En los medios internacionales y en organizaciones como la ONU, ha causado un gran impacto negativo esto. El asunto se le ha desbordado no a este gobierno solamente, sino al anterior también. Y el desdén con el cual se trató a las víctimas y a sus familiares hablaba de un hombre miserable, ruin, sin alma, dirían, desalmado. Desalmado no quiere decir violentos, no, quiere decir sin alma. Un hombre frío, que desprecia a los demás. Eso era y es López Obrador el punto. La anticientífica continúa en ese tenor, tratando a las madres buscadoras y a grupos que no compran las ruedas de molino y las tragan, porque es imposible. Y es incluso una mujer más fría, más dura, más miserable y ruin frente a la tragedia humana que el mismo bulto. Así fue educada, así se educó la anticientífica. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos hoy? Es lo mismo en todo el país, la preocupación por esos desaparecidos, por los zapatos, las imágenes, esas que inevitablemente nos llevan a las fotos que hemos visto de los campos de concentración, donde los nazis gaseaban a miles, millones de personas. Solamente queda un campo, Auschwitz, es el único que queda o que se conserva. Los demás creo que fueron destruidos. Muy bien. Aquí la pregunta, cuando digo así es en todas partes del país, me refiero a lo siguiente. Miren, nosotros llegamos aquí el viernes. Ya tenemos aquí viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Yo no he podido hablar, normalmente las reuniones que tengo cuando vengo aquí a mi tierra, vamos a decir, es donde interactúo y intercambio opiniones. Esta vez he sido más escucha
que participante. Lanzo una pregunta y escucho las opiniones. Eso me ha permitido ver una faceta de Sonora, o al menos aquí en el sur de Sonora, que no imaginaba yo. Y he encontrado que mis paisanos son fríos, importamadristas, que les importa muy poco lo que pasa en otras regiones del país. ¿A qué me refiero? Planteé algunas preguntas así provocadoras sobre estos de los desaparecidos, sobre Teuchitlán. Primero batallaron para pronunciar el nombre de ese municipio, Teuchitlán. Y algunos incluso dicen, oye, pues ¿cuándo pasó eso? Algunos. Otros, pues no, pues ese es su problema, es allá el cártel no sé qué cosa y todo. Aquí esas cosas no pasan en ese nivel de magnitud, ¿verdad? Y me sorprendió eso. En Hermosillo las cosas son un poco diferentes porque el tener ahí a la Universidad de Sonora, eso es un foco de preocupación por los asuntos colectivos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero saliendo de Hermosillo al sur o al norte, las cosas cambian. Aquí hoy, por ejemplo, y lo dije en una mañanera, el gran problema es, primero hay que aclarar también, que de las 150, 160,000 hectáreas de trigo que normalmente se siembran, prácticamente el, el hectareaje hoy es cero. No es cero, pero nadie me pudo dar un dato exacto. ¿Por qué? Porque los que pudieron sembrar trigo son aquellas personas que en sus predios tienen pozo, es decir, el agua es extraída del subsuelo, no es la que viene de la presa y se distribuye a través de canales. Entonces, es una cantidad sumamente pequeña frente a los 160,000 hectáreas de trigo. Pero hay una cosa muy curiosa. Los yaquis, que son el grupo originario más huevón entre los más huevones del país. Aquello es una tragedia. Y cuando uno ve el canal que les surte de agua que viene de la presa, para irrigar en su totalidad, ellos tienen un distrito desde tiempo inmemorial, el distrito 18, que tiene 23,000 hectáreas, de las cuales prácticamente el 100% están rentadas a agricultores de acá del Valle del Yaqui. Los yaquis siguen igual, cruza uno Bicam, por ejemplo, cruza uno antes Loma de Guamúchil, Bicam, si quiere uno entra a Torim o sigue. Aquello es de una miseria, igual que hace 30, 50 o 60 años. No les importa. Por eso toda esa demagogia del plan de justicia ya que es puro cuento. Y que les van a dar 60,000 hectáreas, las van a desmontar y les van a dar agua, también es falso. No hay agua. Los yaquis, muy hábiles para sacarles dinero a los gobiernos, después de cuando hicieron el arreglo con Cárdenas allá en el 36, si no estoy equivocado, hace ya 90 años prácticamente. Lo que dice el decreto es que ellos tendrán derecho a la mitad de las aguas captadas por la presa La Angostura, que es la presa que está en la parte más alejada, más arriba, diríamos, de la cuenca del río Yaqui. Es una presa chica esa. Entonces, la mitad de la captación de ese reservorio, dirían los clásicos, alcanza para esa superficie 23,000 hectáreas. Punto. Entonces, nunca les ha faltado a los yaquis una gota de agua. Nunca.
¿Podrán los agricultores del Distrito 41 quedarse sin agua? Primero fue sin segundos cultivos, es decir, primavera-verano. Ahorita no hay agua para sembrar el 100% del ciclo otoño-invierno. Los yaquis no tienen restricción alguna. Y es una cosa increíble ver el nivel de alcoholismo, de insalubridad, de holganza, ahora adictos, un buen número de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ante qué estamos en Sonora? Ante una situación de desdén de lo que pasa, pues más allá de los problemas que nos afectan, que si va a haber agua en la presa, que si no, a cuánto les van a pagar a los agricultores que pudieron o que tuvieron la suerte de perforar un pozo hace 20 o 30 años. No saben. Y al gobierno tampoco le interesa si cuando se siembran las 160, 170 mil hectáreas le vale gorro al gobierno federal, pues hoy con mayor razón. Pero volviendo al tema, no hay interés en lo que pasa fuera de esta región que podríamos llamar el sur de Sonora, donde está el distrito de Navojoa, que es, ahorita me acuerdo, son 100,000 hectáreas. No recuerdo el número con que se identifica el distrito Río Mayo, pero son 103,000 hectáreas. Y ellos obtienen agua que se almacena en la presa Ruiz Cortines, en la presa del Mocúzari. Es una cuenca muy chica, pero no hay agua, pues. No hay agua. Entonces, es una situación muy similar, agricultores con el mismo origen, etcétera. Entonces, el interés está centrado en la parte local. ¿Qué si los descabezados? ¿Qué si los desaparecidos? ¿Qué si la clase de Vox? Nada. Espero no equivocarme en esto que voy a decir. Es muy probable que en otras regiones del país exista también esa visión endógena hacia adentro. Lo que preocupa a los agentes económicos privados, a las familias, es lo que les afecta de manera directa e inmediata. No hay una educación, ni hay una promoción para decirles, oye, es que lo que pasa allá nos afecta aquí. No, no existe esa visión de las cosas. Pero hay algo que me afectó, vamos a decirlo, por el tono burlesco que utilizó la persona que se refirió a este hecho. Me dice, estábamos en una reunión de amigos y entonces me dice, oye Ángel, ¿y ya viste el video donde se está preparando para un campeonato de box tu líder del partido donde militas? No, le digo, ¿de qué se trata? Entonces me muestra un teléfono donde está un video donde Alejandro Moreno está haciendo pues una rutina ahí medio desparpajada, golpeando, haciendo rounds de sombra, utilizando una elíptica, una caminadora, una bicicleta estacionaria, etcétera. Acá siempre activo, dándole ahí. La verdad, digo, no sé si se vaya a molestar por esto, Ricardo, Alejandro, pero se veía ridículo. ¿Por qué? Porque eso cae en el ámbito privado, no solo de las personas, sino de un dirigente político. Yo no sé si esas instalaciones están en el partido o están en su casa particular, pero no eran las instalaciones de un gimnasio público. Entonces, dice uno, bueno, pues yo le decía, no, hombre, lo que pasa es que se está preparando para enfrentar a Manlio, un poco para salirnos de ese enojoso tema. No sé qué vaya a pasar y no sé las motivaciones de Alito en haber subido ese, primero haberlo grabado y luego
subido a alguien de los suyos, lo debe haber subido, ¿no? Pero me parece fuera de lugar ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Algunas personas conocen de su afición por la cosa del boxeo, el golpe, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la política, ni ayer ni hoy, mucho menos mañana, es una política de golpes. Es una política de neurona, de seso, de análisis, ¿verdad? Entonces, pues ahí, por más punch que pueda tener en un jab, en un uppercut o en un gancho al hígado, pues eso no puede en contra de la neurona y de alguien ilustrado, alguien que le sepa a la cosa política. Y la verdad, me sentí un poco mal, pues porque veía yo que el dirigente del partido donde me afilié está haciendo el ridículo, con todo respeto para Alejandro. Y debo agregar más, excepción hecha de algunos fugaces momentos de López Portillo que se creería superhombre, pero al nivel en que se mostró Alito, yo no recuerdo un político mexicano que hubiera hecho eso. Si le agrego eso, la clase de cocina para preparar un pavo navideño, pues dice uno, no, parece que no hay una asesoría en imagen adecuada ahí en el PRI. Pero en fin, eso ya es decisión del presidente. Pero eso nos lleva a este localismo nefasto en el país, que no es privativo de Sonora, debo decirlo. Aquí mismo, en Sonora, los del sur no podemos ver a los de Hermosillo. Los de Nogales no nos pueden ver a los dos. Total que es una serie de regionalismos internos del Estado. Absurdos, absurdos. Así. Ahora, si eso lo llevamos a la escena nacional, las cosas son peores. Sinaloa y Sonora son dos estados limítrofes, vamos a decir, con muchas similitudes en la parte productiva, con la ventaja que Sinaloa tiene agua cuando llueve y hay deshielo y todo allá arriba en la sierra, pero en términos productivos somos lo mismo. Ellos con una propensión, una inclinación más al cultivo hortícola, lo cual ha llevado a que haya menos presencia de granos y la tecnología que se utiliza evidentemente es más moderna, ¿verdad? Pero finalmente tenemos grandes similitudes. Hasta ahí terminan las similitudes. Pero cuando ya entramos a la otra parte, que sería la visión, en ese momento las diferencias son abismales. Hay una actitud despectiva de algunos sonorenses respecto a Sinaloa y su gente, lo cual es un error eso, ¿verdad? Sin embargo, existe. La violencia en Sinaloa es una cosa histórica y en Sonora siempre se había caracterizado por ser una entidad más pacífica, más tranquila, mientras que en Sinaloa ha sido tradicional históricamente eso, pues, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta, porque empecé a analizar otras regiones del país que tienen agricultura comercial, el Bajío, por ejemplo, algunas partes de Jalisco, allá por Chihuahua, en la parte sur, etcétera, y encontré más o menos lo mismo. El interés es endógeno. Lo que me afecta aquí, en términos de precio del cultivo, cuánto me van a pagar, etcétera, el problema del agua, el abasto oportuno, suficiente, etcétera. Y resulta entonces que no solo tenemos un México, sino tenemos muchísimos Méxicos, que entre ellos no se pueden ver. Y una de las razones de eso es la carencia de un verdadero liderazgo, de un verdadero líder que unifique mayoritariamente a la población mexicana para alcanzar un objetivo común. No existe eso. Y la clase política, lejos de buscar
eso, al contrario, boicotea cualquier intento. Y eso viene a colación por lo que me preguntaban de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya podría ser quizá ese líder que encabece la gran y verdadera transformación modernizadora de este país. Por eso muchísimos no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque saben que se les va a acabar el corrido, que van a ser exhibidos por su corrupción, por su ignorancia, por su incapacidad, etc. Entonces, nos unimos nosotros para acabar con Ricardo, porque aquel va a cuestionar nuestra forma de obtener riquezas. Por eso ahí les dejo la pregunta. ¿Es así en todas partes del país? Seguramente ustedes tienen contacto, así como gente de Sonora con Sinaloa, con Baja California, con Chihuahua, etcétera. Y ustedes desde la Ciudad de México, donde me vean en cualquier entidad, pues también tienen, pregúntenles, oye, ¿qué piensas de esto de Teuchitlán? A ver cuántos conocen realmente eso que pasó ahí, esa gran tragedia. Y tomen otros elementos y se van a encontrar con una verdad desagradable. Esos pueblos, esos grupos humanos tienen una visión endógena hacia lo local, el localismo que tanto daño nos ha hecho. Piénsele usted. Ahora bien, ¿a qué se debe ese desinterés? No lo sé, no soy un sociólogo para encontrar ahí las explicaciones, pero es evidente que debe haber causas profundas para que tengamos esa forma casi balcanizada, mi pedacito, Sonora, el sur de Sonora, allá en Sinaloa, allá ellos, pero también en Sinaloa está el Valle de Culiacán, está ahí por Guamúchil, está Ome, etcétera. Es decir, somos un conjunto numeroso de feudos y así un país no puede avanzar. Se dificulta mucho, pues, porque habría que convencer a este, al otro, al otro, al otro. Y desde la política, el único instrumento para convencer, me enseñó un amigo de hace muchos años, es el recurso. Si no hay recursos en el presupuesto, tú no vas a convencer ni a tu familia, déjate de cosas. Y es cierto eso. Hoy estamos en una situación como esa. ¿Y qué hace este gobierno? Pues tirar el dinero en clases de boxeo, en canciones que hablen del amor y la amistad, etcétera, etcétera, babosadas. ¿Por qué? Porque no hay dinero para invertir en infraestructura, no hay la decisión para combatir al crimen, para enfrentar el problema del sistema público de salud, de educación. Aquí los hospitales públicos están cayendo, aquí en Sonora, aquí en Obregón. Es un desastre completo. Sin embargo, bueno, pues nos encanta hacernos tarugos. En fin, tengo otra pregunta. Se ha hablado por todos los medios habidos y por haber de la elección en el Poder Judicial. Entonces lancé yo una pregunta con los amigos en torno a eso. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Una ignorancia total al respecto. Sí. ¿De qué ha servido todo este ruido que han hecho? Es decir, somos un país donde, por desgracia, los procesos políticos interesan a una parte muy pequeña del país, la Ciudad de México y quizá una pequeña parte de la zona conurbada. El resto del país está ensimismada en sus problemas, en la cuestión localista. No se conciben como parte de un gran todo. Y esa balcanización, esa separación, es sumamente peligrosa. Por eso me da risa cuando llega algún famosísimo o famoso conferenciante en México y llega, y con lo que le pagan,
pues ellos esperarían, y así me lo han manifestado, pues que esta persona les dijera algo de su región. Pues oiga, ¿cómo la ve? No la conocen. Entonces se avientan el rollo, el de siempre, el general, el que acá, y lo que escriben ellos en algún medio impreso. Le digo, órale, pues síganlos contratando, síganlos contratando. Es un problema ese. La realidad del país en cada uno de esos enclaves es muy diferente a la de allá, a la de allá. Entonces, hay que encontrar los comunes denominadores en eso, ¿no? Pero nadie quiere batallar, entonces es mejor echarse el rollazo acá, que la inflación y que esto y que el PIB y que esto y que lo otro. Cuando la gente, a ver, ¿qué es eso? No. Aquí en concreto, hombre, ¿qué va a pasar con el precio del trigo? Pues no sé, no tienen idea qué volumen se produce en esa región a la que llegan, etcétera, etcétera. Pero los honorarios que cobran son bastante abultados. Y quiero terminar con esto que hoy apareció en un artículo interesante en el Financial Times. Dicen o afirma este articulista en el Financial Times hoy que Donald Trump no tiene idea de lo que ha desatado. Es decir, él pensó que sería muy fácil fijar aranceles y órale, y ya, no, mi Donald, no la mueres, hombre, no seas gacho, Donald, hombre, pues danos chance acá, no, ni madres. O sea, como que no hubo, no sé si carezca él de personal entre los que lo acompañan, pero si él hubiera tenido el cuidado de consultar con las áreas que se dedican a hacer análisis prospectivo en la misma CIA, en la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado, le habrían dicho, candidato triunfador o presidente, cuidado, porque las cosas no son así de fáciles. Pero como no preguntó, pues aquellos han de haber dicho, mejor yo no digo porque me van a correr. Pero es interesante el artículo del Financial Times. No tiene idea de lo que ha desatado. Ahorita ya no puede volver a meter al genio a la lámpara. Ya lo sacó. Y las cosas ya están desatadas. Tendremos una guerra comercial. Trump no va a reconocer que se equivocó, no va a dar marcha atrás en esto. Y ahí van a quedar en el medio países con una presencia e influencia en el mundo muy pequeña, como es el caso de México. El papel de esta señora que con inteligencia, no es cierto eso, hombre. No se crea en esas cosas, que es pura propaganda. La verdad es que esta señora la tienen agarrada, si fuera varón diría de los tanates, pero los ovarios pues no es algo que sobresalga del cuerpo, es algo interior. Pero es una mujer que tiene muchas restricciones, empezando por la presencia casi fantasmal, dirían algunos, de López Obrador. Entonces ella en ese sentido nada va a hacer para cambiar eso. La herencia que le dejó en materia de complicidad con el narcotráfico es aplastante, es tan peligrosa y profunda que ha puesto en peligro la viabilidad del Estado mexicano. Y la obligación mínima de la nueva jefa de Estado es tomar decisiones que preserven y fortalezcan la estabilidad y viabilidad del Estado. Y eso no lo va a hacer. Eso viene a agravar todo lo que hemos platicado. Ni modo, exactamente son las 7 horas de Ciudad Obregón, las 8 en la Ciudad de México.